transmitiendo por CX30, al mundo por www.cx40radiofeni.com, por Libertad TV Uruguay y por el muro del Facebook de Partido Verde Animalista. Amigos, estamos a pocas horas de finalizar una gesta histórica, patriótica, de corte netamente artiguista. La lucha de un conjunto de ciudadanos que se unió en un grupo horizontal, sin jerarquías, sin apoyo ninguno, a luchar contra los banqueros que muy probablemente compraron al gobierno más corrupto de la historia del Uruguay. Me estoy refiriendo al gobierno de José Mujica, al gobierno del fraude amplio. Ese gobierno de esta fuerza política, que más que una fuerza política es una asociación criminal mafiosa, promulgó la ley 19.210 de esclavitud banquera, solamente con la firma, con el voto de los legisladores del fraude amplio. En clara contradicción con lo que fue la historia fundacional del fraude amplio. En clara contradicción con la historia de sangre, muerte, tortura, rapiñas y secuestros del Movimiento de Liberación Nacional que integró el presidente Mujica cuando sancionó la ley, es decir, que había formado parte de ese movimiento guerrillero y fue él el que promulgó esta ley, y he ahí la contradicción teñida de sangre, teñida de dolor, de aflicción para el Uruguay. La historia de Mujica es una historia de sangre y aflicción. Llevó a la muerte, pero también integró un movimiento que mató. Y mató el nombre de la liberación nacional, y mató el nombre de la nacionalización de la banca. Mató el nombre del no pago de la deuda externa. Pero cuando llegó al gobierno, traicionó, se vendió, y junto con los legisladores del fraude amplio, legislaron asesorado por los estudios jurídicos de los banqueros a favor del bolsillo de estos parásitos que son los banqueros, de estas organizaciones criminales que son los bancos, promulgando la ley 19.210. Una clara ley inconstitucional, inmoral, una ley criminal, abusiva. No nos extraña, porque reiteramos, es el gobierno más corrupto de la historia, tal vez tan solo superado por otro gobierno del fraude amplio actual, el de Tabaré Vázquez. Presidente al que tenemos varias veces denunciado por hechos con apariencia criminal. Fuerza política que se caracteriza por el secretismo para robar al pueblo uruguayo. Fuerza política que ha vaciado al Uruguay. Esta ley vulnera el artículo 7 de la Constitución Nacional, avasalla el derecho a la libertad en un ámbito personalísimo, el manejo del fruto del esfuerzo del trabajo de cada ciudadano. ¿Saben por qué lo hacen? Primero, para entregarle toda la masa de dinero a los banqueros para que los banqueros ganen con el manejo de esa masa de dinero. Para que las instituciones financieras ganen en la intermediación obligatoria.
Pero además, para viabilizar el abuso, sabias palabras del asesor presidencial, presidente de CUTSA, Juan Salgado, a quien respetuosamente lo invitamos a firmar para la derogación de la obligatoriedad de la bancarización mediante la reforma constitucional por el procedimiento previsto en el artículo 331, literal A de la Constitución. Ya nos previno Juan Salgado, por experiencia personal como presidente de CUTSA, de los abusos que recibirá el ciudadano uruguayo a través de contratos criminales, de contratos nulos que viabiliza esta ley infame. Y les voy a explicar. El contrato banquero es un contrato de adhesión. Cuando usted va al banco, firma. No tiene derecho a discutir las obligaciones recíprocas. En la letra chica del contrato banquero y de las instituciones financieras hay una cláusula que dice que las comisiones a cobrar por el servicio financiero se pueden modificar unilateralmente, que fue lo que le pasó a Juan Salgado. Unilateralmente le aumentaron el 100% de las comisiones a CUTSA. Y ello fue el detonante para que saliera a los medios de comunicación a denunciar. Imagínense, ciudadanos, si una empresa con los contactos, con la fuerza, con la envergadura que tiene CUTSA, es objeto de ese tratamiento abusivo, leonino, por parte de las instituciones financieras, ¿qué no será que le puede suceder a usted, al ciudadano común, contratando aisladamente contra ese conjunto, ese cartel de organizaciones financieras que seguramente lograron esta ley en forma non santa? No me cabe la menor duda. No tengo los elementos para hacer la denuncia penal, pero tengo el consentimiento que hubo un procedimiento espurio para lograr una ley que avasalla grotescamente los derechos individuales, los derechos humanos. Es una ley obligatoria. Establece la bancarización obligatoria. Miente Vergara, miente Astori, miente Vázquez, que para ustedes no es novedad. Están acostumbrados a las mentiras de estos individuos. Ya sabemos que la forma de calcular el crecimiento del PBI ha sido objeto de denuncia por manipulación del mismo. Permanentemente estos individuos manipulando, permanentemente estos individuos contratando en el secretismo y prohibiéndole al pueblo uruguayo tener el escrutinio sobre su dinero. Por favor, le pido al ministro Astori y al precandidato Vergara que no sean atrevidos, que no hablen de control y de transparencia en el manejo del dinero del pueblo cuando ellos forman parte de un gobierno que se ha caracterizado por la opacidad, la clandestinidad, el secretismo y, como tantas veces lo he denunciado, por conductas criminales. El verdadero motivo por el cual estos individuos establecen la obligatoriedad es por esa voracidad fiscal. Astori tiene voracidad fiscal porque tiene que cubrir los agujeros negros que ha producido la criminalidad, la corrupción del gobierno que él integra. Esta ley es una ley para meterle la mano en el bolsillo al pueblo uruguayo, para poder cubrir los robos, el saqueo que hemos sufrido los uruguayos a manos de esta organización mafiosa criminal llamada Fraude Amplio, que tantas veces las tengo denunciadas. Naturalmente, caigo en la maquinaria de encubrimiento que un miembro del Fraude Amplio encabeza. Me estoy refiriendo al fiscal general. Fiscal general encargado de manejar
prepotente y dictatorialmente esa maquinaria de impunidad y encubrimiento que se llama Fiscalía General. Todos los grandes negocios del gobierno se hacen en la clandestinidad, en la opacidad, porque la mayoría son criminales. Y estos sujetos tienen el tupé de partir de la base de que los uruguayos somos deshonestos, somos lavadores y somos evasores. ¿Y a quién ponen a controlar la hipotética evasión y lavado? A los criminales comprobados históricos de los banqueros y organizaciones financieras. Estos que en el pasado secuestraron, mataron y robaron, así como llevaron a la muerte y ocasionaron muertes del otro lado, hoy son los panqueques vendidos mercenarios que le meten la mano en el bolsillo al obrero para entregársela al banquero, que dicen controlar para poder cubrir los robos, los saqueos, como los que realizó Sendic en ANCAP, con la complicidad de Astori. Usted, Astori, tenía el deber jurídico de controlar a Sendic y nos dejó saquear. Usted, Astori, no tiene legitimidad moral, ni política, ni jurídica para endilgarle a los uruguayos, invirtiendo el principio de inocencia, la condición de evasores, la condición de lavadores y la condición de deshonestos. Aquí, si hay deshonestos, son los que están enquistados en el poder. Aquí, si hay deshonestos, son los que se encierran en los despachos de las corporaciones a vender los recursos naturales del país con comportamientos criminales. Esos son los que están bancarizando a prepo con una ley dictatorial, arbitraria, al pueblo uruguayo. Han sido ineptos, han sido entreguistas, han sido saqueadores. Y por ello necesitan meterle la mano en el bolsillo al obrero y al empleado. Hemos luchado contra un gobierno corrupto, un gobierno dictatorial, un gobierno cubierto por el blindaje de la maquinaria de encubrimiento que dirige el comunista Jorge Díaz. Hemos luchado contra un PIT-CNT cuya cúpula es corrupta, que se vendió a las corporaciones y se vendió a los banqueros, que saboteó este plebiscito por la libertad, plebiscito por la defensa del bolsillo del obrero. Miente con respecto a la formalización del trabajo. No se puede resignar la libertad y menos hablar de la formalización del trabajo para entregarle el dinero al banquero. Y menos cuando tenemos una banca privada y una banca estatal privatizada. Salió AEBU a defender la bancarización obligatoria. No salió AEBU, o por lo menos los sectores mayoritarios, brazo extorsivo del fraude amplio, que ha quedado totalmente de manifiesto en los últimos días en la prensa nacional. Una ex comunista, una ex camarada de Castillo y Abdala, la señora Ripoll, salió a denunciar y a demostrar, a desenmascarar a la cúpula sindical fraudeamplista que utiliza la militancia en los sindicatos para llegar a la Diputación y al Senado para después operar para los banqueros. Fíjense la perversidad de estos sindicalistas vendidos y mercenarios que utilizan al PIT-CNT para llegar a la Cámara para después legislar en favor de las corporaciones y en favor de los bancos. Operadores de la oligarquía, estafadores intelectuales de los obreros, que le meten la mano en el bolsillo a los obreros de más de una forma, porque también con las cuotas sindicales que generan millones de dólares para que ellos puedan disfrutar en el Caribe cubano las vacaciones, como hemos visto en las fotos. Estos son los que están a favor de la bancarización.
Estos son los que luchan por los bancos contra los obreros. Pero le estamos haciendo el plebiscito. Estamos luchando a brazo partido contra los mercenarios vendidos y contra los parásitos banqueros. Estamos luchando por el bolsillo del obrero. Estamos luchando por la libertad. Estamos luchando por los pequeños comerciantes. Estamos luchando por toda la gente en general, para que estos parásitos de la casta financiera no se apodere de todo el dinero de ustedes. No somos lavadores. Los lavados se generan muy cerca del presidente Vázquez. Los negocios publi-privados se generan muy cerca de Vázquez. Ya se lo digo y se lo repito. El lavado del turco de 8 millones de dólares se hizo en el entorno del presidente Vázquez. Los negocios raros de las empresas de los posts se realizan también en el entorno familiar de Vázquez. Siempre que Vázquez interviene, hay un negocito muy jugoso detrás y familia de Vázquez al costado o amigos de Vázquez al costado. Así que los que nos endilgan que tenemos intereses de evasión y de lavado, miren para adentro del gobierno. Miren que ahí están los criminales y aquí está el que los denuncia. Aquí está el que los denuncia. Aquí está el que va inclusive a la maquinaria de encubrimiento y hace hablar a la maquinaria de encubrimiento y le hace decir disparates impresentables a la maquinaria de encubrimiento. Y los dejamos expuestos a la maquinaria de encubrimiento. Fuimos a la fiscalía donde denunciamos al presidente por omisión de denunciar delitos de lesa humanidad. Porque ustedes saben que la manipulación perversa del fraude amplio se extiende incluso al tema de los crímenes de lesa humanidad. Son tan mentirosos, son tan manipuladores, son tan perversos que ahora quedó demostrado que durante decenas de años han utilizado a los muertos, a los cadáveres, al sufrimiento y a los huesos con fines electoralistas. Y llevamos la denuncia al doctor Morosoli, fiscal Morosoli, permítanos estar en esta investigación. Ya nos dijo que no. Ya recibió orden del fiscal general. No dejen participar a nadie en esta investigación. No dejen descubrir la metodología de la maquinaria de encubrimiento, que es la Fiscalía General. Pero vamos a dar la lucha. Y si no llegamos a las firmas, haremos un nuevo plebiscito, porque ahora la gente está sensibilizada. Y si no logramos en esta oportunidad, nos presentaremos con un nuevo plebiscito en mayo. Y ahora que ustedes están sensibilizados, llegaremos en todo caso en mayo con un nuevo plebiscito. Tendremos que duplicar esfuerzos, pero no vamos a dejar que una patota mafiosa criminal entregue el pueblo uruguayo a los banqueros. No vamos a permitir el abuso. Tiene razón Juan Salgado. Tiene razón el asesor presidencial, que seguramente por ser asesor presidencial conoce todo el entramado de esta ley. Y cuando le tocó sufrirlo, no tuvo problema en salir a los medios y denunciarlo. Fíjense cuán perversa es la ley y cuán perversa y opaca habrá sido toda la negociación entre la Asociación de Bancos Privados y el gobierno para que el amigo y asesor del presidente salga a prevenir a los uruguayos respecto de la abusividad. Pero hay otra nota, amigos. Todos los contratos banqueros celebrados a partir de la ley de la obligatoriedad de la bancarización son nulos. Astori, usted no puede obligar a la bancarización porque una conducta estatal que implica obligar al ciudadano a realizar un contrato nulo es una conducta absolutamente ilegítima e ilegal. No estamos obligados a la bancarización. En la medida que los contratos banqueros y financieros tienen esa cláusula abusiva que permite la modificación unilateral del contrato, se está incursionando
en la modalidad, en la conducta de nulidad absoluta del contrato establecida por el artículo 1253 del Código Civil. Necesitamos igual llegar a las firmas, porque la nulidad requiere un juicio. Es decir, cada persona debería iniciar un juicio por la nulidad del contrato que celebró con el banco, lo cual es altamente incómodo y costoso. Pero vean si serán ineptos, vean si serán burros, que legislaron mal. Vean incluso hasta los estudios jurídicos involucrados, la ineptitud que demostraron. Esas cláusulas que utilizan los bancos en función de la obligatoriedad hacen nulo el contrato. No nos pueden obligar. Ahora, amigos, necesitamos llegar a las firmas. Y me voy a referir a un aspecto muy importante. Las firmas están acopiadas todas en manos de Nicolás Álvarez Moya. Las que lleguen a mi estudio hoy, las contaré y las tendré yo. El escrutinio final, el conteo final, será la suma de lo que tenga en su casa Nicolás Álvarez Moya con lo que haya llegado a mi estudio en estos días, que van del día de hoy hasta el día 23. Pero, y esto es sumamente importante, si el día 23 advertimos que nos están faltando pocas firmas, que verosímilmente se pueden alcanzar con la militancia de 48 horas, estaremos trabajando también 24 y 25, las 48 horas seguidas para llegar a las firmas. Esto puede ser equiparado a la gesta libertaria, que debimos celebrar el 19. Y por eso les estoy diciendo que el pueblo uruguayo tiene que asumir que es libertad o muerte. De eso se trata, eliminar la bancarización obligatoria, o la obligatoriedad de la bancarización, mejor dicho. Es la lucha por la libertad. Y es libertad o muerte porque si quedamos en manos de estos parásitos de la casta financiera, tendrán una conducta abusiva con nosotros, tendrán una conducta despiadada como lo han demostrado a lo largo de la historia. Por eso estamos comprometidos a la reforma constitucional que prohíba la obligatoriedad, a la reforma constitucional que establezca nuevamente un régimen de Estado de Derecho y de respeto de los derechos humanos. El que se quiera bancarizar, que vaya al banco y se bancarice. El que quiera usar tarjeta, que use la tarjeta. Pero el que no quiera bancarizarse, o el que quiera utilizar el efectivo, o el que quiera utilizar la tarjeta en el momento que lo estime pertinente, conforme a su leal saber y entender, que no tenga un Estado al servicio de los parásitos que le impide el ejercicio de esa libertad. Ese es el compromiso, amigos, que estamos asumiendo. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Ayer escuchaba, veía un programa argentino en América TV, conducido por el periodista Majul, donde hizo una entrevista muy interesante a un contador Manzanares, un hombre que está preso, vinculado fuertemente a la familia de los Kirchner, fue el contador de los Kirchner, fue el contador de la corrupción, por decirlo de alguna manera. Y él empleaba en algún momento, cuando se le preguntaba cuáles habían sido, es un hombre que se manifiesta arrepentido, pero no arrepentido ya del punto de vista jurídico, sino que se muestra, digamos, frente a, con mucha llaneza, muy directamente, va describiendo todos los hechos en los que participó, describe sus propios pecados, pide seguir preso, ha tenido algún intento incluso de autoeliminación. Yo sospecho que va a ser un hombre que se va a autoeliminar en algún momento por el grado de crudeza con el cual hablaba y describía las conductas corruptas de gobierno y gran empresariado en la Argentina. Y él utiliza en un momento la expresión cleptocracia, cuando le preguntan esencialmente cuáles fueron las tentaciones que hicieron que un hombre común se transformara, un contador de empresa, se transformara en una especie de contador de la corrupción.
Y él habla de las tentaciones de la cleptocracia, es decir, las tentaciones de utilizar el poder para enriquecerse, ¿no? de ser ladrones en ocasión del ejercicio del poder. Lo que ha hecho el fraude amplio aquí. Lo que ha ocurrido aquí. Yo creo que es una combinación, además, de elementos que tú algo mencionabas al pasar ahora. Ricos y ladrones juntos, abrazados, ¿no? Cuando digo ricos, digo poderosos, grandes empresarios que quieren seguir enriqueciendo sus arcas, que quieren seguir aumentando su lucro, que en determinado momento, e incluso describía algunas conductas de algunos gobernantes o asesores de gobernantes, que decían, bueno, yo estoy haciendo un servicio para la patria, tengo derecho a cobrar mi porcentaje por ese servicio para la patria. Obviamente en un arreglo de conciencia. Muy interesante. Eso lo vamos a analizar después de la pausa. Perfecto, ahí vamos. Vamos a continuar nosotros, amigos, transmitiendo por Facebook. Vamos a ver si le podemos hacer seña que nos baje. Sí, correcto. Sí, ya. El tema es así, nos vamos a desviar un poquito del tema que estamos tratando para que la gente que está en la radio no quede desenganchada. Y vamos a referirnos ahora a un tema particular del PBA. Amigos, el PBA tiene un compromiso muy importante para poder presentarse a las elecciones, que es el compromiso de las elecciones internas. Pese a que hasta el momento no hay otro precandidato, lo cierto es que tenemos que hacer las elecciones internas y tenemos que conquistar 1.501 votos. Si no tenemos 1.501 ciudadanos que vaya a votar a la interna por el PBA, lisa y llanamente morimos en el intento. No nos podemos presentar a la elección nacional. Nos tenemos que ir para nuestra casa. Y todos aquellos que de alguna manera entiendan que nuestra prédica, nuestro trabajo, vale la pena que esté en el Parlamento, vale la pena que estemos disputando la presidencia de la República, bueno, tienen ese compromiso, el de viabilizar al Partido Verde Animalista en un ejercicio del voto que no es obligatorio. Y ese es el gran problema que enfrenta el partido, que por no ser obligatorio... Dos cosas, Gustavo. No es obligatorio y la Corte Electoral no va a poner en las internas los votos a disposición de la lista, la hoja de votación de todas las opciones a disposición. O sea que cuando entren al cuarto secreto, se van a encontrar que no hay hojas. Entonces, eso significa que, por un lado, no es obligatorio, y por otro lado, cuando lleguen, no van a encontrar nada, y no van a poder salir, ir a buscar y volver a entrar. Entonces, por lo tanto, hay que ir con la hoja. Por lo tanto, hay que procurar la hoja, y hacer procurar la hoja a todo otro que esté interesado en tenerla. Correcto. A ver, amigos, tampoco tenemos... Bueno, continuamos después con estos temas. Estabas, Enrique, en uso de la palabra, hablando de la cleptocracia y cómo se siente legitimado el político que gastó en la campaña electoral para después resarcirse. Y eso es muy importante, porque esa es la esencia. Le vamos a dedicar otras audiciones, pero hay que hablar de eso, ¿no? Porque el partido político pasa a ser una empresa. Correcto, yo venía un poco con esa idea de mencionar, que sea algunas notas, ¿no? Que uno va incluso apreciando en la medida que asoma la cabeza a la vida de la política partidaria. Sí, ¿no? la analiza el pantano. Correcto. Y se da cuenta de que la política partidaria sin dinero, sin mucho dinero, yo agregaría, es prácticamente imposible. Exactamente. Cuando tú y yo venimos denunciando y definiendo en lo que consiste la corrupción estructural dentro del Estado, esa corrupción que como un virus penetra ya no solo en la administración central y en los servicios descentralizados, sino también en el propio poder legislativo, y vemos cómo existen leyes corruptas, algo que uno podría no imaginar hace 30, 40, 50 años yendo a la facultad cuando íbamos nosotros, que alguien le dijera, mire que hay leyes corruptas. Exactamente. Cuando uno ve que esa corrupción también se extiende a ámbitos como el propio Poder Judicial, esa corrupción estructural que yo la defino de esta manera: detrás de cada acto de gobierno hay un negocito, como dijiste, un gran negociado. Detrás de cada ley, la ley Aratiri, por ejemplo, es una ley esencialmente
dictada para favorecer un negocio concreto de un sector político, el Partido Socialista, de que va a ser muy probablemente el próximo presidente de la República. O la ley de bancarización para los famosos POS. O la ley de Para que bancarización algún familiar se llene de oro. Correcto, correcto. Y bueno, y así tantísimas otras leyes que uno puede ir mencionando. Pero lo que uno entiende entonces es que esa corrupción estructural tiene sus raíces o clava sus raíces en la partidocracia. Es decir, en el mecanismo por el cual la política, a través de los partidos políticos, se transforma en lo que tú acabas de decir, en un negocio. En un negocio ya de por sí, es decir, ya empieza a jugar el tema dinero, el tema de cómo se consigue el dinero para hacer la campaña y cómo se compensan a posteriori cuando se llega al poder, no necesariamente el gobierno, porque muchas veces, yo sigo preguntándome, ¿hasta cuándo blancos y colorados van a seguir integrando los entes autónomos y los servicios descentralizados? Hasta hace unos periodos pasados existía la vergüenza, al menos decir, bueno, el último año no, porque el último año estoy en carrera, estoy compitiendo, te estoy diciendo que estás haciendo las cosas mal, por lo menos voy a simular. Pero hoy está la angurria por mantener las bocas de ingreso de dinero. Yo me pregunto, cuando tú hablabas del lavado, ¿no? Yo digo, las bocas de ingreso del dinero. ¿Está bancarizada la política partidaria? para hacer un juego de imágenes, ¿no? ¿O está bancarizado el PIT-CNT? No puede estar porque ni siquiera tiene personalidad jurídica. Personalidad jurídica, Bueno, no puede estar bancarizado. No puede estar bancarizado. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Cuando la política nace, clava sus raíces como un negocio. Cuando el dinero pasa a ser el elemento central que define cuánto dinero se está gastando los partidos tradicionales, el Frente Amplio utiliza directamente la publicidad oficial, utilizando la publicidad oficial. Pero ¿cuánto se están gastando los partidos tradicionales que presentan cada uno de ellos 70, 80 listas? Con lo que significa la sola presentación de una lista, nosotros lo sabemos, las dificultades enormes que vamos a tener para solventar el pago de la impresión de la hoja de votación. Exactamente. Y sin embargo, los partidos tradicionales, con una estructura mayor, con mayor cantidad de gente, uno lo reconoce, pero tienen 70, 80 listas como si fuera tirar flores sin ningún problema. Yo a esto le sumo a un episodio que ocurrió en esta semana pasada, o que se anuncia que va a ocurrir en la próxima, de ese acuerdo, pacto ético, ¿no? Yo no sé, creo que le pusieron ético porque es un poco como la cláusula de anticoima del contrato de la UPM, ¿no? La cláusula 20. No coimeo, pero en realidad estoy diciendo que coimeo. Y el pacto ético lo llamo ético porque es absolutamente inmoral. Es un pacto por el cual los grandes líderes, y en especial hay un líder que no representa, o por lo menos no está anotado en ningún partido, o ha estado anotado en todos, que es un líder internacional, un líder de Bilderberg, claro, que es el contador Enrique Iglesias. Es el más importante. Que es el más importante porque es el PUNOM, es el nexo del Partido Único del Nuevo Orden Mundial con el Nuevo Orden Mundial. Exactamente. Y aparece él a la cabeza junto con Lacalle, de Herrera, con Sanguinetti, con tantísimos otros, el Frente Amplio también, de que van a hacer un acuerdo para que no haya noticias falsas. Ahora, la primera pregunta que alguien ha hecho, y tiene toda la razón del mundo, es decir, bueno, ¿quién dice que es falso y que no es falso? Los dioses del PUNOM. ¿Y eso qué significa? Que ese pacto ético es en realidad un pacto inmoral, antiético, porque en definitiva cualquier denuncia que se haga contra los corruptos va a ser marcado como noticia falsa, y una vez que sea marcado como noticia falsa, crucificado como noticia falsa, pasa a ser enemigo, pasa a ser desclasado. Es más, yo me pregunto, y me consta que es así, ¿los medios de comunicación también están de acuerdo con eso? ¿Y dónde está aquello de la investigación y de los medios de investigación y de que los medios del cuarto poder, el cuarto poder entre comillas, ¿no? Pues yo creo que en definitiva tiene un poder muy secundario, ¿no? La gran prensa en el Uruguay. Pero va a aceptar que alguien de la política a la que ellos tienen que investigar para ver si están actuando de acuerdo a las normas éticas justamente y a las normas legales, va a aceptar que le diga eso es falso, eso no es falso, eso puede investigar, eso no. ¿Pero de dónde se vio eso? Es otro paso más de la destrucción de la libertad. Es la boa constrictor que va apretando en cada una de las cosas, como la ley de la bancarización obligatoria. Este es otro paso más a la negación de la libertad. Es otro paso más
en el sentido del punón, porque no hay, todos los que nosotros denominamos partido único, gobierno y oposición, vuelven a coquetear, vuelven a sentarse para censurar la información. Es algo ya abominable lo que está ocurriendo. De más está decirle, amigos, que el Partido Verde Animalista no va a firmar ninguno de estos pactos mafiosos y que seguiremos abriendo la boca como un yacaré cuando tengamos prueba de corrupción e iremos al juzgado a denunciar. Aquí lo que queremos es precisamente transparencia de un gobierno corrupto con una falsa oposición que está dispuesta a cerrar pactos de omertá. El PBA dice: de frente contra los ladrones, de frente contra los coimeros, a luchar, pero así, dando la vida contra la corrupción. Esa es la premisa fundamental, luchar contra el corrupto que ha fundido al Uruguay y que ha endeudado a las futuras generaciones. Y si hay una noticia falsa, no la determine el punón. Si hay una noticia falsa, ¿quién debería determinarla? El tercero imparcial. Lo que pasa es que anulamos el tercero imparcial, que es el Poder Judicial. Entonces, no, por un lado anulamos el tercero imparcial, creamos la Fiscalía General como mecanismo de impunidad y encubrimiento, como bien tú lo has dicho. El Poder Judicial la mira de afuera, como un florero, ¿no? 97% de los asuntos penales se resuelven en pactos dentro de la casa de Tabaré Vázquez. Y al mismo tiempo, por las dudas todavía, que alguna noticia falsa, entre comillas, vaya a ir a la Fiscalía y que a algún fiscal se le ocurra investigar, nosotros nos cerramos otra vez, cerramos la caparazón, partido único del nuevo orden mundial, para que eso sea crucificado y que ningún fiscal pueda ya animarse a intentar siquiera escudriñar a ver qué es lo que está pasando. Yo también lo ato esto a esta última reflexión que quería hacer. Hoy lo comentaba en otra emisora, que lo interesante que fue, yo te lo digo repetidamente, Gustavo, la ida a la Expoactiva. El debate, hoy el tema era si los debates tienen que ser obligatorios o no, en la otra emisora, porque hay un proyecto del diputado Amado que quiere hacerlos obligatorios. Yo digo, mire, los debates tienen que ser libertad pura, porque la democracia es libertad. El debate es un acto de comunicación, son los grandes medios de comunicación que se tienen que encargar de los debates, sí, pero tiene que ser con espontaneidad. Y el debate, porque además yo preguntaba, ¿cuál es la sanción? Parece que la sanción que se prevé en el proyecto es hacerle perder dinero. Otra vez volvemos al tema del dinero y del bolsillo. Pero lo cierto es que el acto de comunicación tiene que ser un acto libre, porque es justamente de comunicación. Y si es una contienda, y si el debate es además una contienda como los viejos señores feudales cuando se ponían las armaduras y chocaban unos contra otros, tiene que también ser un desafío, lo que nosotros conocemos penalmente como el desafío aceptado. Claro. Tiene que haber un desafío voluntario y una aceptación, desafío también voluntario. Pero tiene que reinar la libertad, porque de eso se trata la democracia. Ahora, ¿cuál es la sanción moral, vamos a llamarla, para el que no quiere ir al debate? La cobardía, la huida, el indicio de fuga. Y si quieren marcarlo como se hizo en la Expoactiva, que no fue un debate realmente, pero funcionó, y me parece muy bien. Si quieren marcar una agenda de temas previos, mejor. Porque esa agenda de temas previos interpelan. Le dicen, tú vas a tener que contestar sobre este tema, sobre este otro tema, sobre el tema fiscal, sobre el tema de la deuda externa. Entonces, ya están interpelando. Y el que no quiera ir, si el debate es de 1, de 3, la otra vez fueron 13, y se organizó muy bien, con 3 minutos cada uno, con sorteo, muy bien hecho. Y respondieron bien la mayoría de los candidatos. Y ahí voy a mi reflexión. Respondieron bien de los 13, la mayoría, salvo 2. ¿Cuáles fueron los 2 que en mi impresión subjetiva, todo lo que ustedes quieran, la pifiaron y marcaron la debilidad absoluta para exponer? Martínez y la calle Pou, los 2 posibles. Yo lo llamo así, los 2 posibles. Entonces, los 2 posibles no tienen la capacidad, le agrego la palabra carisma, la presentación, todos aspectos formales, pero tampoco tuvieron el contenido. Claro, la sustancia. La sustancia, ninguna de las 2 cosas. Y fue una cosa tristísima, lo de Martínez fue casi que me perdonen con la expresión que puedo afectar pero fue un acto autista donde repitió cosas que no tenían incluso sentido con las preguntas que se estaban haciendo. Y lo de la calle Pou fue tristísimo. Fue una exposición casi de eslogans y no mucho más. Y de eslogan, te diría que de mitad de cuerda para abajo. Entonces, mi gran preocupación, te lo confieso, Gustavo, y me olvido que integro el Partido Verde Animalista y que te estoy acompañando y que te voy a acompañar a donde sea,
con tu liderazgo. Mi gran pregunta es, ¿estos hombres son los que van a manejar la nave? ¿Que van a tener el timón de la nave en las aguas picadas y caóticas que se vienen, que ya estamos, pero que sabemos que van a ser peor? Ayer alguien me preguntaba, ¿y qué va a ser del Uruguay? Y yo dije, Honduras. Pero Honduras sin el Mar Caribe. Honduras sin la posibilidad de ir caminando o nadando a Estados Unidos, porque estamos muy lejos de Estados Unidos. ¿A dónde vamos a ir? Si cruzamos el Río de la Plata para ir a Buenos Aires, no, es muy probablemente que no lleguemos. Si cruzamos el Mar Caribe en un día que no haya las grandes ciclones, eso posiblemente lleguemos. Pero vamos rumbo a Honduras. Ya lo dijo la Yera, mirá que está contigo. Por eso digo, lo dijo la Yera que conoce Honduras y yo no conozco. Claro. Y que es un especialista supuestamente en temas de seguridad. Entonces, la calle Pou y Martínez son los individuos que van a capear ese programa. Pero también vuelvo a esta otra reflexión. Si el PUNOM es el que va a gobernarnos, entre comillas, no van a ser la calle Pou y Martínez los que gobiernen, como no lo han sido ninguno de los presidentes y como probablemente cualquiera que llegue no lo sea. Pero lo cierto es que muy probablemente al PUNOM le guste tener débiles. Exacto. Porque los débiles son mucho más manejables. Exacto. Y los dos posibles son dos débiles. Manejables por el PUNOM desde afuera, por eso está Enrique Iglesias en este acuerdo, en este pacto. Y manejables por los Pepe Mujica y los Tabaré Vázquez, que todavía van a seguir moviendo sus resortes para mantener sus negocios, sus negociados, como veníamos diciendo. Sí, y transversalizado, como les gusta decir ahora en la terminología sociológica, por la masonería. Hay un artículo muy bueno, creo que fue del diario El País del día de ayer, en la que, por ejemplo, destaca el carácter de masón de Martínez y una cantidad de políticos del fraude amplio y de los partidos tradicionales. Y el denominador común, el factor aglutinante, precisamente de esta falsa oposición, de este partido único del nuevo orden mundial, es esa organización secreta, esotérica, grupo de poder, ¿verdad? Que es el que direcciona, en definitiva, la política del PUNOM. Gustavo, ¿cuántas veces se dijo, con razón, y uno acompañaba esa idea, los países que tienen partido único no son democracia? No, por supuesto. Bueno, y ahora la tenemos delante de nuestros ojos, la comprobamos en una serie de acontecimientos, como las leyes votadas por unanimidad, como las designaciones de algunos cargos muy importantes votados por unanimidad, votando a un individuo que se sabía, como el fiscal general, a quién respondía. Las vemos por unanimidad, y entonces eso, ¿cómo lo llamamos eso? Yo me preguntaba el otro día por qué García, que en Desayunos Informales, que estoy invitado para mañana, les aviso, mañana estoy en Desayunos Informales. ¿Por qué García, que estuvo en Desayunos Informales, demostrando que Tabaré Vázquez había consumado el delito previsto en el artículo 177 del Código Penal? ¿Te referís al senador? Al senador, García, sí, Javier García. El médico. Javier García, de la 40, una de las tantas listas. Nos expone, pero además nos expone brillantemente, hasta con un sentido jurídico, siendo médico, la culpabilidad de Vázquez, absolutamente probada en la omisión de denunciar delito una vez conocidas las declaraciones de Gavazo. Y uno se pregunta, si García es funcionario público, porque es senador, si García fue con la prueba tangible, objetiva, material, documental, pasó por delante de él, en ocasión de su función. ¿Por qué no lo denuncia? ¿Por qué lo denuncia Gustavo Salle y Enrique Viana, que son dos simples abogados que están afuera del Parlamento? ¿Y qué surge de la nota? Él tiene fueros y nosotros no. Él tiene fuero y nosotros no. ¿Qué ¿Qué surge de la nota? Es masón. Es hermano. Es hermano. Podrá decir, no tuvo nada que ver. Yo sospecho, ¿qué quiere que le diga? Con el mayor respeto a García, pero yo sospecho. Porque lo que tendría que haber hecho es denunciar. Cuando se hizo, sí, en ese caso, la denuncia de lo de ANCAP. Pero luego, con el pasar del tiempo y merced a tus denuncias, Sendik tuvo que renunciar. Le aceptaron la renuncia en silencio. En silencio. Y no volvieron tampoco a, habiendo sido los denunciantes. Y no abrieron
Tú lo decís a veces con una frase, muchacho, Raúl, tú no te vas, Claro, no te claro. vas por Vamos ladrón, Raúl. no te vas por Claro. un colchón y una. Claro. Entonces, cuando suceden esas cosas, el ciudadano tiene que entender, a mi juicio, tiene que tratar de entender que cuando no hay oposición, cuando gobierno y oposición son la misma cosa, cuando pactan de alguna manera por tener, entre otras cosas también, cada uno de ellos muertos en el ropero, consentimientos dados para ser negociados, para mantener la corrupción estructural y para mantener la impunidad y el encubrimiento de la corrupción. Por eso votaron la ley de Fiscalía General. Es más, le hicieron el artículo inconstitucional con Rizo Fernández por medio, un blanco, Pablo Adala, y un colorado, Ope Pasqué. Masón. Sí, correcto. Masón. Todo. Con su señora en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Con Chediak, masón. Bueno, cuando el ciudadano observa que existe un partido único, que existe una cofradía, en donde obviamente algunos tienen sus feudos, llámese Vázquez, y negocian y con total desparpajo y soberbia hacen lo que hacen porque saben que no. Esa es otra cosa que decía el contador ayer. Hablaba de las connivencias de los políticos, ¿sí? Que les daba ese manto para poder robar, para ser ladrones, pero también el saber de la impunidad, el sentirse impune, ¿no? Que creo que aquel Jabrán lo había dicho, que el poder era impunidad, ¿no? El poder descarnado, ¿no? El poder real, de cómo se llama esta audición. Exactamente. Pero lo que yo insisto es lo siguiente, cuando vivimos partido único, lo decíamos cuando en la Alemania Oriental había un partido único, cuando en Cuba hay un partido único que es el Partido Comunista, que se vota a las autoridades y se cierran. Bueno, en el Uruguay tenemos otro mecanismo de partido único, con sus diferencias con el de Cuba y con el de Alemania Oriental. Yo no tengo ningún empacho en decirlo, trabajando para la corporatocracia. Pero lo cierto es que no hay democracia. Porque siempre se nos enseñó a nosotros hasta el cansancio que las minorías, aunque fueran las minorías, tenían el derecho a controlar, a oponerse. Para eso están las mayorías especiales de los 3/5 que están en la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque la existencia de una oposición real es un elemento esencial para la democracia. Enrique, hay otra evidencia de cómo el Partido Nacional colabora con el Frente Amplio, más allá del contrato RO-UPM, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, si no fuera por Vidalín, Da Rosa y Enciso, no podría salir. Pero lo hablamos el otro día, y me gustaría que hablaras al respecto, el temperamento del Partido Nacional con respecto a las veñas para la destitución de los generales. Sí, correcto. Tengo que darle la razón, me guste o no, al actual señor ministro de Defensa, que lo que le ha dicho es, mire, hay una ley que estableció un sistema de veñas para la destitución de los comandos, de los generales, pero la Constitución no la prevé, la Constitución prevé la destitución directa por el Poder Ejecutivo, presidente de la República con el ministro respectivo. Siempre se ha dicho, y yo comparto, de que todo aquel mecanismo que suponen venias, es decir, la venia que es una competencia del Poder Legislativo, además de la competencia de legislar. Es una competencia, junto con la competencia de control que puede suponer los mecanismos de interpelación y de censura, tiene una competencia administrativa, que es, frente a la propuesta del Poder Ejecutivo, en este caso de destitución, dar una voluntad, que sin esa voluntad no se levanta el obstáculo, la veña es un obstáculo. Si se consigue esa veña administrativa, esa aprobación administrativa, esa autorización, pongamos el nombre que quiera, allí recién se puede destituir. Pero como es una competencia del Poder Legislativo, las competencias del Poder Legislativo no las puede dar la ley, sino que las tiene que dar la ley número 1, que es la Constitución de la República. Por ende, esa ley que le da un quórum especial de 3/5 para la veña, para destituir a un general, es inconstitucional porque no está prevista en la Constitución. Pero claro, esa ley, mientras es ley, obliga. Y hasta tanto no se plantee la inconstitucionalidad de esa ley es aplicable y debe ser aplicable. Entonces, porque justamente lo que provoca la inconstitucionalidad es la desaplicación de la ley para el caso concreto. Entonces, lo que le está diciendo Bayardi, con toda la razón del mundo, señores, si ustedes creen que la ley es inconstitucional y que ustedes no tienen que asumir su responsabilidad marcada por la ley que ustedes votaron, o por lo menos que salió por mayoría,
usted no puede dejarse, no puede, si mientras no declara la inconstitucionalidad, dejar de cumplir la ley. Y encima les moja la oreja, porque les dice, ustedes lo que pasa es que no quieren asumir la responsabilidad de decir, sí, lo destituyo, sí le doy la veña para el título, o no le doy la veña para el título. ¿Y sabes qué, Gustavo? Un aspecto político, ya me olvido de la parte legulégica que acabo de exponer. ¿Estamos a cuánto de octubre? Un partido político con los pantalones bien puestos le dice, ¿sabes qué? Que sea el próximo gobierno, que va a ser el mío, el que decida si los destituyo o no. El tuyo está expirando, el tuyo se está acabando. No, te congelo esta veña y no te la voy a dar. No te la voy a dar hasta que cambie el gobierno, porque tu gobierno se está yendo. Y se está yendo con una gran macana que te mandaste. Que no es una macana, no es un error. No, es un acto de ofensa al pueblo uruguayo, como fue presidente de la República, teniendo un delito delante tuyo, lo ocultaste todo lo que pudiste. No, se va con un presidente delincuente. Bueno, podemos llamar la cosa por su nombre. Se va con Tabaré Vázquez delincuente. Y el Partido Nacional, en lugar de denunciarlo, en lugar de asumir la responsabilidad que le otorga la ley, está esquivando el problema. Está en una actitud cobarde. Los senadores del Partido Nacional tienen que actuar conforme a la ley. Si la ley es inconstitucional, tienen que incoar la acción de inconstitucionalidad. Y si no van a incoar la acción de inconstitucionalidad, no tienen que dar las veñas. ¿Por qué? Por la delegitimación que supone un gobierno que actuó cometiendo delitos. Exactamente. No puede un delincuente, como es Vázquez, destituir a generales. Así de fácil. Y el Partido Nacional, ninguno de los senadores que tienen fueros se animan a decir esto. Señor presidente, usted cometió delito, artículo 177. Usted es delincuente, por lo tanto, a partir de esa situación, usted no puede destituir a nadie. Usted se tiene que ir. Es más, nosotros le vamos a hacer la denuncia y le vamos a hacer el juicio político correspondiente. Pero como son falsa oposición, como son Punón, como son partido único del nuevo orden mundial, no hacen nada de eso. Algunos negocios. Como comparten negocios, exactamente. Non Santos, lo mismo. Y porque saben y todos comparten la forma de financiar los grandes partidos políticos. Miren, amigos, sale millones de dólares una campaña electoral. Millones de dólares sale para cada partido. Movilizar esas estructuras donde la gran mayoría de la gente lo hace por interés. Se acabó la militancia idílica, se acabó el individuo que va a militar pensando en que ese político va a solucionar los temas y va a sacar la patria adelante. No. Van a golpear la puerta a pedir cargos o a pedir remuneraciones o a hacerse el jornal por militar. Y lo entiendo, estamos en un país fundido con una crisis de trabajo, que hoy lo reconocía el ministro Astori en una entrevista que le hizo Nicolás Núñez, reconociendo todo esto que estamos diciendo en cuanto a que el país está refundido, que el país está reendeudado, que no hay inversión, que no hay crecimiento y que no hay fuente de trabajo. Pero lo cierto es que movilizar todo eso sale millones de dólares. ¿Cómo hace el partido? Y esto es muy sencillo. Primero recibe el dinero de quienes están dispuestos a bancarlos para obtener favores, las corporaciones, los bancos, y después tiene que devolverlo, retribuirlo. ¿Cómo lo hace la retribución? Y a través de contratos como estos, que entregan el agua, que entregan la soberanía nacional, que entregan la patria. Así funciona la pseudodemocracia en este país. La partidocracia es un pantano. Uno se acerca un poquito y ya el hedor es nauseabundo, es terrible. Y estamos allí, estamos en la partidocracia, somos parte de la partidocracia, ¿pero para qué? Para denunciar esto, para tener los números, para desafiar a cualquiera a que diga que es mentira, que le traemos las pruebas. No tenemos un mango partido por la mitad, no sé si llegamos a la interna, no tenemos la plata ni para las listas. Con más razón ni sé si llegamos a la elección nacional. Pero ¿saben qué? El haber estado, aunque sea estos minutos, en la vida partidocrática del país, me permitió corroborar empíricamente todo lo que hemos hablado a lo largo de varios lustros que venimos hablando en los medios de comunicación y denunciando a través del poder real esto que hoy estamos hablando. Mientras podamos, vamos a seguir en el ruedo y vamos a seguir descubriendo esta metodología perversa de la partidocracia, sin lugar a ninguna duda. Con nosotros no hay pactos de omertá, con nosotros no hay nada. Nosotros estamos para hablar con total transparencia. ¿Saben por qué?
porque no tenemos nada que esconder desde el día que nacimos, 19 de marzo de 1958, hasta el día de hoy, 22 de abril de 2019. Usted se quería sacar un año, me No, parece. un minuto para terminar. Amigos, hay que firmar. 23 de abril, Ciudadela 1258, apartamento 301, casi el último día. Vamos a habilitar 24 y 25 para los rezagados. Solamente en mi estudio, Ciudadela 1258. Busquen las papeletas. Si no las tienen, vienen al estudio que va a haber papeletas. Tenemos que llegar. Le tenemos que torcer el brazo a los banqueros, al gobierno criminal y al corrupto PIT-CNT. ¡Viva la libertad! Jueces para hacer casamiento.